Bueno, después de escuchar esta hermosa alabanza, continuamos con el mensaje de la palabra de Dios. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de hablar de la parte final de la carta, la despedida final de la carta que dirigió el apóstol Pablo a los colosenses. Y allí pudimos ver cómo Pablo exaltó o dejó registrado varios nombres de hombres que le acompañaron en su ministerio. Definitivamente Dios los premió dejando allí el registro de sus nombres para la posteridad, para que aún hoy nosotros pudiéramos acordarnos de ellos y de lo que hicieron. En definitiva, estos hombres amaron a Pablo por causa del Evangelio. Ellos no amaron el Evangelio por causa de Pablo. Nosotros, al igual que hoy, nos amamos los unos a los otros por causa del Evangelio. No amamos el Evangelio por causa de nosotros. Y esto es así porque nosotros somos imperfectos. Si alguno partiera de la iglesia o si alguno decepcionara a otro, entonces nuestra fe desmayaría. Así que toda esta perfección de la iglesia es porque gira en torno al Evangelio de Jesucristo. Ese es el poder que nosotros recibimos de Él. Déjenme decirle que muchos creyentes hoy en día no disfrutan de una vida poderosa en el Evangelio, no disfrutan de su libertad y de su madurez espiritual. Y eso es porque no han entendido completamente su identidad en Cristo. Algunos de ellos, por no entenderla, sufren de depresión o aún se ven desesperanzados porque no se ven como Dios mismo los ve. Los hijos de Dios ya fuimos salvos una vez y para siempre. Y siendo hijos siempre vamos a permanecer al lado de Dios. Y nosotros necesitamos afianzar nuestra fe, necesitamos aferrarnos a nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Hoy deseo que cada uno de nosotros salga renovado, salga afirmado y salga gozoso de entender que nosotros tenemos poder en Cristo Jesús y que eso nos sirve para tener una vida de victoria en cada día. Y eso tiene que ver con nuestro principio, o más bien diría, ese es nuestro principio. Nuestra identidad en Cristo nos da poder para vivir vidas victoriosas. Déjenme repetirlo. Nuestra identidad en Cristo nos da poder para poder vivir vidas victoriosas. El verbo identificar en español tiene el siguiente significado. Lo busqué y aparece así: reconocer o atribuirse cualidades o características de una persona o cosa en particular. Para entonces entender nosotros nuestra identidad en Cristo, definitivamente necesitamos entender qué sucedió desde nuestro pasado. Así que lo primero que los invito a que veamos es la identificación que nosotros tenemos o tuvimos en Adán. Todos, absolutamente todos, somos del linaje de Adán. Los invito a que abran sus Biblias y vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25. Hechos está después del Evangelio según San Juan. Hechos, capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a toda la vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, de una sola sangre ha hecho el linaje de toda la tierra. Todo hombre y toda mujer que existe hoy en día es del linaje de Adán. Heredamos todos, absolutamente todos, la naturaleza de Adán. Eso quiere decir que tenemos una naturaleza pecaminosa, porque nacemos en pecado. El Salmo 51:5, escrito por el rey David, nos revela esa verdad. Hoy vamos a estar viendo varios versículos de la palabra de Dios, así que bueno, los invito a que estén atentos, porque vamos a ir hoy un poquito más rápido por la extensión del tema. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos fuimos concebidos en pecado y tenemos esa naturaleza pecaminosa. Romanos 5:10 también nos muestra otra cosa
de lo que tienen y de lo que nosotros tuvimos antes de ser hechos hijos de Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí Pablo está diciendo que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Identificados con Adán, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Efesios 2, versículos 2 y 3. Hacia su derecha está el libro de Efesios, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos describen aquello de lo que nosotros éramos. Nosotros andábamos en otro tiempo, en esos pasos que describen estos versículos. Entonces nosotros estábamos completamente alejados de Dios. Nosotros andábamos según la corriente de este mundo. Andábamos según los designios de Satanás que gobierna este mundo según la palabra de Dios. Entonces las palabras que nosotros encontramos relacionadas con Adán en la Biblia siempre son pecado, muerte, ira, condenación y muchas más. Así que el que no es hijo de Dios tiene todavía esta identidad con Adán. Y los que somos hijos de Dios tuvimos esa identidad, pero aún conservamos nuestra naturaleza de pecado porque fuimos concebidos en pecado. Romanos 3, nuevamente hacia la izquierda. Romanos 3, versículos 9 al 12, dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, lo que está diciendo este versículo, que nosotros estamos incapacitados para buscar a Dios. Es necesario que Dios nos busque a nosotros porque nosotros por sí mismos no podemos hacerlo. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, de inmediato es sellado por el Espíritu Santo. Él ha tenido la convicción de ser pecador. Ha entendido que la vida como la está llevando era una vida que desagradaba a Dios y que el pecado había generado una barrera que le impedía relacionarse con Dios, con Jesucristo. Entonces ha entendido también que Dios había establecido una condenación para él si no recibía a su Hijo Jesucristo. Y ese era el estado en que estábamos todos. Esto es lo que explica Pablo en casi todas sus cartas. Ahora, cuando una persona recibe a Jesús, una vez que sucede esto, deja de tener la identidad en Adán y ahora recibe una nueva identidad en Cristo Jesús. Eso es lo que en el derecho de naturalización en los países se conoce como usted adquirir una nueva nacionalidad. Por ejemplo, yo que pertenezco a otro país, si me naturalizo aquí en Panamá, quiere decir que yo ahora voy a tener una identidad panameña. Mi anterior identidad ya no va a operar acá. Y eso es lo que sucede cuando nosotros somos salvos. Dejamos nuestra identidad de Adán y ahora adquirimos en plenitud todos los derechos de nuestra identidad en Cristo Jesús. Pablo en Filipenses 1:21 exclamó algo con lo que nosotros podemos entender claramente de qué se trata nuestra identidad en Cristo Jesús. Pablo lo dijo de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo había entendido con seguridad y a plenitud que la vida se trataba de Cristo Jesús y que todo lo demás venía, como dice el Evangelio según San Mateo, por añadidura. Por eso Pablo se atrevió a decir, el morir es ganancia.
Para eso se requiere haber entendido plenamente el poder de la identidad en Cristo Jesús. Nuestra identificación con Cristo Jesús es tan profunda, pero tan profunda, que sin perder nosotros nuestra propia personalidad, es Cristo quien vive nuestras vidas. Y esto es así porque el propósito de Dios es que nosotros seamos semejantes a Cristo. Ahí hacia la derecha, Romanos capítulo 8, versículo 29, está el propósito de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en sus hijos es que cada uno sea conformado a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir, cuando nosotros somos salvos, pertenecemos a la familia de Dios y todos tenemos una identidad familiar, y esa identidad está en Cristo Jesús. Así que una vez que nosotros dejamos la identidad de Jesús, también debemos, la identidad de Adán, también debemos entender que lo primero que hizo Cristo fue identificarse con el hombre. Cristo se identificó. Jesús estaba en el cielo y ese Dios que decidió bajar a la tierra y se encarnó en un hombre fue para identificarse con la humanidad. Filipenses 2:7. Hacia la derecha. Discúlpenme que vaya un poco hoy más rápido. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Dios encarnado, Jesús, es ahora hombre. ¿Para qué? Para poder identificarse con nosotros plenamente. Él soportó completamente todas nuestras aflicciones. Hebreos 4:15. Jesús, siendo hombre, no dijo, bueno, yo voy a ser un Dios que se pasea por la tierra, sino que se identificó a plenitud. Y Él mismo entonces padeció las aflicciones. Vamos a leerlo en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en absolutamente todas las áreas en las que nosotros somos tentados. Él se hizo semejante a nosotros para poder nosotros entender, poder nosotros confiar en Él. No era un Dios que estaba ya lejano, era un Dios que vino y soportó todas las aflicciones, todos los padecimientos que hombres y mujeres soportamos en esta tierra. Jesús también cargó todos nuestros pecados. Los pecados son de nosotros los hombres. Jesús, siendo Dios, es completamente santo, pero Él se identificó con nosotros y Él mismo cargó sobre sus hombros el pecado de todo hombre y de toda mujer. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que Jesús primero se identificó con nosotros, bajó del cielo, se hizo hombre y se hizo siervo. Sufrió todas las aflicciones, tentaciones y padecimientos que puede sufrir cualquier persona, pero más allá de eso, cargó nuestros pecados para llevarlos a la cruz. Esa es la identificación que hizo Cristo con nosotros. Ahora, nosotros nos identificamos con Jesucristo. Como decía al inicio, una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos tomado la identidad de Él. Ahora esa identidad dice que nosotros pertenecemos a la familia de Dios y somos ciudadanos del reino celestial. Entonces debemos entender que nosotros nos identificamos primeramente en la muerte con Jesucristo. Él murió para liberarnos de nuestra muerte espiritual. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto quiere decir varias cosas. Los voy a invitar a que vayan al libro de Gálatas.
capítulo 2, versículo 20. Y con todas las personas con las que yo estudio la Biblia, siempre les digo que se aprendan este versículo de memoria. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una persona y le pedí que hiciera un ejercicio y escribiera 50 veces el versículo en su cuaderno, pero que también hiciera una cartulina bien decorada, bien bonita, para que la pegara en su cuarto. Porque este versículo puede decirse que es la estructura de nuestra vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este versículo nos da la estructura de cómo es nuestra vida ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros hemos muerto al pecado. Romanos capítulo 6, hacia la izquierda, Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos muerto al pecado, fuimos bautizados en la muerte de Jesús. La paga del pecado es la muerte, y Cristo fue nuestro sustituto real en la cruz. Pero en sentido espiritual, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve crucificados juntamente con Jesucristo. Quiere decir eso que nosotros ya pagamos por nuestro pecado. Eso es un sentido espiritual. Romanos 6:11 más adelante dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que está diciendo Pablo cuando utiliza esta palabra aquí, considerados, es asimilen la verdad. Esto ya es un hecho consumado. Ustedes fueron muertos al pecado. Es decir, no tienen por qué volver a lo mismo. Romanos 7, ahí seguido, versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros fuimos muertos a la ley, fuimos muertos al pecado, fuimos identificados plenamente con Cristo en su muerte, en la crucifixión. Como les decía, es importante que el creyente entienda que cuando Dios lo ve como un hijo libre de pecado. Y a pesar de que muchas veces nosotros cometemos pecado, debemos acordarnos que todo el pecado ya fue pagado en la cruz. Y cuando Dios nos ve, entonces nos ve libres del pecado. Ahora, a Dios no le agrada que nosotros cometamos pecado. Y si persistimos en el pecado, pues dice la palabra que Dios, tratándonos como hijos, lo que va a aplicar es disciplina con nosotros. Pero podemos tener la seguridad que siempre vamos a ser los hijos de Dios. Ahora, otra cosa con lo que estamos identificados nosotros. Estamos identificados en la sepultura de Jesucristo. Vamos a volver a leer Romanos 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice entonces que nosotros fuimos también juntamente sepultados, no juntamente crucificados, también fuimos bajados de la cruz y también fuimos sepultados juntamente con Jesucristo. Nosotros, estando sepultados con Cristo, nos alejamos de la influencia de este mundo. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo 3.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la sepultura nosotros estamos escondidos con Cristo de cualquier influencia de Satanás, del mal y del mundo. Nosotros ahora tenemos la libertad de decidir si pecamos o no. Cuando estábamos identificados plenamente con Adán, no teníamos la libertad para decidir si pecábamos o no, sencillamente pecábamos. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Pero nosotros muchas veces salimos de estar escondidos en santidad y voluntariamente pecamos. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos la libertad de decidir si pecamos o no. Y Dios, a través de su palabra, nos anima constantemente a que nos alejemos de toda esa vida en la que andábamos antes. Colosenses 3:5 nuevamente. Dice Pablo de esta manera: haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo lo que nos está diciendo: haced morir todas estas cosas. ¿Por qué nos está diciendo que las hagamos morir? Porque nosotros muchas veces persistimos en pecar, teniendo la libertad en no pecar. Pablo le escribió esta carta a la iglesia en Colosas. Como hemos dicho en varios mensajes, la iglesia estaba influenciada por una ciudad que era completamente pagana, llena de idolatría, era una ciudad comercial y había influencia de una serie de doctrinas. Y Pablo, hablándole a la iglesia, a estos creyentes, les dice: ustedes no pueden seguir en las mismas prácticas. Si ustedes genuinamente han recibido a Cristo Jesús, ustedes deben ahora hacer ¿qué? Morir lo terrenal, pero no en sus propias fuerzas. Ustedes ahora están identificados con Cristo. Ahora ustedes tienen una ciudadanía celestial y el poder que se les ha dado es precisamente para eso, para que se despojen de toda esa naturaleza pecaminosa en la que vivían antes. Hay un ejemplo interesante. Faraón, como rey de Egipto, es un cuadro simbólico, es un cuadro que nosotros encontramos en la Biblia de Satanás y el mundo. Así como Faraón, reinando Egipto, tuvo en esclavitud al pueblo de Israel, Satanás, como gobernador, como príncipe de este mundo, gobierna sobre todos sus hijos. Él es el gobernador de la potestad del aire. Pero así como Dios, prodigiosamente, utilizando a Moisés, sacó al pueblo de esclavitud, Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, nos sacó a nosotros de esclavitud, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, y nos sacó del sistema mundo y nos trajo al reino celestial. Muchos creyentes piensan que el reino celestial lo vamos a experimentar solamente cuando estemos en el cielo. Amado hermano, quiero que experimentes el reino espiritual desde ya si no lo has entendido. Al ser hijos de Dios, nosotros desde ya estamos experimentando su reino. Por eso Pablo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Pasamos de un mundo perdido a un mundo de vida, de victoria, donde podemos tener paz y gozo plenamente. Yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Fueron las palabras que dijo Jesucristo a personas que estaban como cargadas. Muchas personas viven por vivir, pero el propósito de Dios en su Hijo Jesucristo es que tengamos vida plena. De ahí la importancia de que nosotros podamos tener una identidad con Jesucristo y que la podamos, más allá de tenerla, poder entenderla para que tengamos vida plena. Ahora, también es interesante que una vez que Moisés, guiado por Dios, saca al pueblo de Egipto y lo lleva por camino del desierto, a los 3 días, a la semana, este pueblo ya estaba murmurando, se estaba quejando y estaba deseando volver nuevamente a la esclavitud. Muchos creyentes pasan por estos periodos de la vida y quieren permanecer allí. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la certeza del cuidado de nuestro Padre. No tenemos por qué estar añorando lo que vivíamos antes. Conocí a una persona, a un empresario,
que me decía, bueno, una vez que yo conocí a Jesucristo, mis negocios parece que no fueran muy bien. Yo le pregunté a él, pero tú has analizado profundamente por qué esto puede ser así. Tú has entendido completamente salvación, y repasamos el tema de seguridad de salvación. Y él, meditando unos minutos, después me dice, bueno, creo que después de haber estudiado la palabra de Dios, entiendo por qué está sucediendo así. Antes de recibir yo a Cristo siendo empresario, siempre tenía prácticas corruptas para conseguir los negocios. Pero una vez que yo recibí a Cristo, en el corazón, siempre que se me presentaron esas oportunidades de hacer negocios corruptos, yo las he desechado porque yo ahora tengo temor de Dios. Y lógicamente entiendo que al no tener esos mismos negocios, mis ingresos han decrecido. Y yo le dije, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, él estaba añorando parte de eso. Y yo le decía a él, Dios va a hacer algo sobrenatural. Solo que ahora no coloques tu mira en las cosas materiales. No coloques tu mira en un reino que se llama riquezas, sino coloca tu mira en las cosas celestiales, en un reino que se llama Dios y en un rey que se llama Jesucristo. Ese es el reino espiritual. Debemos entregar nuestras vidas plenamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, nos dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el apóstol Pedro nos está diciendo, ustedes pueden estar confiados en su salvación, pueden estar completamente tranquilos. Pedro también dice en segunda de Pedro, los mismos versículos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En Juntos Libros, precisamente en estos versículos 3 y 4 de Juntos Libros, el apóstol Pedro nos dice, ustedes son salvos y ustedes ahora tienen la plenitud de una naturaleza divina. Disfrútenla. Eso fue lo que consiguió Jesucristo para nosotros. Gálatas 6:15. Como les decía, son muchos versículos, pero creo que es importante que nosotros podamos reforzar el entendimiento de lo que se trata, nuestra identidad. Dice Gálatas 6:15 de la siguiente manera. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A Dios no le interesa nuestra religiosidad, no le interesa nuestra denominación religiosa, sino le interesa que nosotros somos una nueva creación. Nosotros dejamos la identidad de Adán, tenemos ahora la identidad de Cristo y ¿somos qué? Somos hijos de Dios, fuimos recreados, fuimos hechos nuevas criaturas y eso es lo importante para Dios y eso es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender. Fuimos entonces o tenemos identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Vamos a ir a Colosenses 2:12. Dice la palabra del Señor así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos también juntamente resucitados con Jesucristo. En Romanos 6, ya lo leímos, pero vamos a volverlos a leer. Romanos 6, del 3 al 5, dice lo siguiente:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora nosotros hemos sido bautizados por la muerte en el Espíritu Santo y también lo somos en la resurrección. Quiere decir que nosotros ahora tenemos vida nueva y la podemos disfrutar plenamente. Recordemos lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros debemos entender ahora, como cristianos, que nosotros estando muertos, crucificados con Cristo, ya no vivimos nuestra propia vida, sino que le permitimos a Jesús que viva su vida a través de nosotros. De pronto no podemos entenderlo plenamente porque nuestra capacidad racional es finita, pero aún conservamos nuestra personalidad, la de cada uno, la que Dios nos dio. Pero Dios quiere que cada hijo suyo tenga la semejanza del primogénito de Jesucristo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Algunas personas piensan que el pecado sigue teniendo dominio sobre ellos porque pecan persistentemente en algo. Es por eso que necesitamos entender lo que sucedió con nuestra salvación. Fuimos libertados del pecado, fuimos libertados del dominio de Satanás y del mundo. Ahora nosotros libremente podemos decidir dejar el pecado, pero necesitamos entregar nuestras vidas para que las viva Jesucristo. Generalmente persistimos en el pecado porque nos agradamos con algo, pero luego que pecamos viene entonces una lucha mental, una lucha espiritual, porque nos sentimos destrozados de haber decepcionado a nuestro Salvador. Pero nosotros podemos dejar eso, como decía Pablo allá en Colosenses: dejad, haced morir pues lo terrenal. Ese es el poder que nos da nuestra identidad en Cristo. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable, que es santa y que es perfecta. Con esas herramientas, con ese poder espiritual que nos ha dado Dios, con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos combatir el pecado, podemos combatir los deseos de la carne y podemos salir victoriosos. No quiere decir que no vayamos a tener guerra espiritual, no quiere decir que no vayamos a luchar contra algunos de nuestros pecados, pero lo que sí quiere decir con seguridad es que podemos tener victoria. Es más, podemos decir que la tenemos asegurada. Efesios 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué hermosa noticia, mi amado hermano! Nosotros estamos sentados, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ese que estamos sentados, déjame decirte que es tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos experimentando ya. Aferrémonos a esa promesa. Hoy yo me debo ver sentado en el cielo al lado de Cristo Jesús.
Esa es la victoria que nos da el Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos disfrutar. Esa es la invitación que nos hace el Señor Jesucristo cuando nos dice: yo quiero que tengan vida plena, que puedan disfrutar lo que tienen desde ya. El apóstol Pedro, en su carta, en la primera carta, versículo 1 al 16, dice lo siguiente, y eso es para poder entender un poco la santidad. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios, ¿cómo nos ve a nosotros? Como somos sus hijos, somos parte de su familia, y la palabra dice que nadie puede estar delante de Dios si no es santo. Nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? Está sentado a la derecha del Padre Celestial. Y si nosotros estamos sentados al lado de Jesús, nosotros mismos estamos sentados al lado de Dios. Conclusión, ¿cómo nos ve Dios? Como santos. Ya tenemos esa posición celestial. Pero también debemos entender que estamos viviendo en esta tierra y que todavía el pecado está confinado en esta carne. ¿Cómo vamos a dominar el pecado? Dice el versículo: sed santos porque yo soy santo. Ahora imagínate, haz este ejercicio. Imagínate que la orden fuera solo: sed santos. Que solo Jesucristo dijera: sed santos. Nos tocaría ir en nuestras propias fuerzas a vivir esa santidad y no lo lograríamos. Pero Jesús lo que dijo fue lo siguiente. Dios dijo lo siguiente: sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros fuimos salvos, ahora tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, la presencia de Dios en nosotros. Y vimos Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Jesús dijo: sed santos porque yo que vivo dentro de ti soy santo. Quiere decir que tú sí puedes lograr la santidad si permites que Jesús viva tu vida. Ese es el entendimiento que nosotros debemos tener de lo que es nuestra identidad en Cristo Jesús. Si luchamos solos contra el pecado en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar derribados. Pero si le entregamos el control de nuestra vida, como dice Jesús, a Él para que viva nuestras vidas, y tenemos plena conciencia, entendimiento de lo que es nuestra identidad con Él, de lo que es nuestra unión con Él, entonces vamos a tener vida como victoriosas. Cristo bajó del cielo para estar con nosotros. Y Él bajó porque quería que nosotros subiéramos a esos lugares celestiales. Amados hermanos, antes teníamos una identidad con Adán, que vivía los deseos del mundo, los deseos de la carne. Pero una vez que tuvimos un encuentro personal con Jesús, pudimos entender que lo primero que Él hizo fue venir a esta tierra a identificarse con nosotros y con nuestro pecado, para Él poder llevar esa carga sobre sus hombros y poder pagar el juicio de Dios en la cruz del Calvario. La condena emitida por Dios, la paga del pecado es muerte, fue cumplida por Cristo. Y Él nos dijo: acompáñenme. Así como yo me he identificado con ustedes, identifíquense ustedes conmigo. Ustedes están juntamente conmigo en mi muerte, en mi sepultura y en mi resurrección. Así que, amados hermanos, apropiémonos de esta verdad fundamental. Vamos a concluir. Nosotros podemos vivir la vida cristiana porque al ser salvos e identificarnos con Jesús, Él nos da la autoridad para poder hacerlo. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero para nosotros poder ir a ser discípulos necesitamos vivir nuestras vidas. El poder que se le dio a Jesús en el cielo y en la tierra, y el poder que se nos dio a nosotros a través del Espíritu Santo que está plasmado en Hechos 1:8, no solo fue para evangelizar. Es una parte supremamente importante en nuestra vida llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero para poder hacer eso nosotros necesitamos vivir nuestras vidas diarias. Así que el poder que nos ha dado Jesús es un poder para vivir vidas victoriosas.
Primera de Pedro 2:21. Vamos a leerlo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cristo nunca dijo que por creer en Él, por haber entendido el Evangelio, nosotros íbamos a ser libres de sufrimiento, que no íbamos a tener problemas o que no íbamos a padecer enfermedad o necesidad. Todo lo contrario. Todo lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo es que estemos preparados para sufrir. Las cartas, los libros de la Biblia nos dicen que por causa de nuestro pecado nos enfermamos, algún día vamos a morir y que por supuesto vamos a padecer sufrimiento. Pero dice el apóstol Pedro, explicando esto, que para eso vino Cristo. Una de sus funciones, ¿cuál fue? Darnos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y si seguimos sus pisadas, entonces vamos a salir victoriosos. Cuando escribí esto, me vino a la memoria un ejercicio militar que practicaban los soldados en Colombia en los tiempos de guerra, porque la guerrilla colocaba muchas minas que se llaman quiebrapatas. Así que ellos tienen un detector para poder ubicarlas. Y lo que hacen los soldados es que van en fila. Y donde pisa el primero, pisa el segundo, pisa el tercero, pisa el cuarto. Ellos van siguiendo las pisadas del que los puede salvar. Nosotros podemos seguir las pisadas de Jesucristo. Él nos dio ojos para verlo, esos ojos espirituales, para que podamos entender y seguirle, para poder reaccionar ante las luchas que tenemos en la vida. Colosenses 1:29 dice lo siguiente: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El Evangelio actúa poderosamente en mí. La identidad que yo tengo en Jesucristo es poderosa para compartir el Evangelio y para vivir una vida santa. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias te damos por este mensaje, Señor, porque es de ánimo para nuestro corazón, porque hemos entendido plenamente, Señor, que nuestra identidad en Cristo Jesús nos llena de un poder victorioso. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de esta pandemia, Señor, podemos declarar victoria en nuestras vidas. Sabemos que tenemos dificultades, necesidades físicas, espirituales, financieras, pero sabemos que tú estás en el absoluto control de todo. Podemos confiar plenamente en ti, Señor. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que haya podido entenderlo, que se pueda apropiar de él y que pueda experimentar una vida cristiana plena, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, yo quisiera preguntarle a algunos de nuestros invitados: ¿tú has escuchado hoy del poder de la identidad en Cristo Jesús? Pero mi pregunta para ti: ¿y tú ya eres un hijo de Dios? La Biblia dice que cada uno de nosotros es un pecador y que cada uno de nosotros necesita reconocerse como tal delante de Dios. Nuestro pecado generó una barrera que me aparta de la relación con Dios. Y dice la palabra que no hay nada que yo pueda hacer para buscar a Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar por mi pecado y para evitarme la condena eterna que tengo merecida. Así que si tú no has invitado a Cristo a entrar a tu corazón, yo te puedo decir que hoy estás escuchándome porque Dios te ha traído. Y puedes invitar hoy de manera especial, por fe, a entrar a Cristo en tu corazón. Y te invito a que podamos hacer una oración los dos. Yo desde acá y tú desde allá en la intimidad, ya sea que quieras hacerla en voz alta o en tu mente. Por supuesto te aclaro que una oración no tiene el poder de salvar. El único que tiene poder para salvar es Jesucristo. El único que tiene poder para salvar es Dios mismo a través de Jesús. Así que te invito a que podamos orar.
Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado delante de Dios y que ese pecado, Señor, no me ha dejado tener una comunión especial contigo. Hoy te entrego mi vida, Señor, para que puedas hacer con ella conforme a tu voluntad. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy me rindo a ti, Señor, porque no he manejado mi vida conforme tú quieres, Padre del cielo. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Esta corta oración, si la hiciste, y si la hiciste genuinamente, sencillamente es para testimonio de lo que ha sucedido en tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.